Bueno, el tema de hoy, hermanos, se llama Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Está basado ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a hacer una oración, hermanos, para entregar esta palabra en las manos de Dios. Bendito Dios, Señor de toda gloria, de toda honra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos has abierto las puertas una vez más para venir aquí, mi Dios, a tus atrios, Padre. Te hemos cantado, te hemos alabado, Señor. Hemos estado en tu presencia, Padre. Y ahora, mi Dios, nos disponemos a recibir tu palabra, mi Dios. Que tu palabra, Señor, entre a nuestros corazones y que dé fruto al 100%, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se sabe que a lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido representantes aquí en la tierra. Dios siempre ha tenido representantes aquí en la tierra. Dios siempre ha tenido gente para que lo represente. Y en toda la población que existe en el mundo, Él ha escogido y ha llamado a personas para esta tarea especial, para representarlo. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel para ser un pueblo santo, con el propósito de representarlo ante las demás naciones. Pero ahora es la iglesia de Cristo Jesús la que está llamada a ser un pueblo santo para el Señor y para representarlo ante todo el mundo, hermanos. Es la iglesia que tiene esta labor de representar al Señor Jesucristo. Dice en Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la Biblia que el pueblo de Dios fue escogido para el ministerio, o sea, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue escogido para dar a conocer y a revelar a un Dios santo, a un mundo caído. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el presente, la iglesia es llamada a informar y a atraer a los pecadores a Dios. Es la iglesia la que está llamada para hacer esta tarea, hermanos. ¿Usted es parte de la iglesia? Entonces usted tiene una tarea. Amén. En la Biblia, la palabra iglesia en griego es eclesia. Eclesia, con K, que significa asamblea o congregación. Cuando se menciona a la iglesia en la Biblia, nunca se refiere al edificio de piedra, ni al lugar que usamos para reunirnos. Claro que no. Cuando se menciona a la iglesia, se está refiriendo a las personas, o sea, a nosotros, al cuerpo de Cristo. Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio, como el edificio, pero el verdadero significado de la palabra iglesia no es el edificio, sino las personas. Aquellos que Dios ha llamado y escogido del mundo para congregarse con un propósito. Para congregarse con un propósito. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Para adorarle,
adorar al Señor. Muchos todavía no saben cuál es el propósito de congregarse. Cada creyente debe conocer el motivo por el cual debe congregarse. Algunos lo hacen por tradición, otros por costumbre y otros simplemente por cumplir. Y hay algunos que están peor, ya no les importa si se congregan o no, les da igual. Pero dice ahí en Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Cuando veis que aquel día se acerca. Muchos cristianos, debido a los afanes del trabajo, o por causa de los quehaceres del hogar, o por desánimo, poco a poco van dejando vacíos sus asientos en la casa de Dios. Van dejando vacíos sus asientos en la casa de Dios. Lastimosamente, muchos todavía no comprenden la importancia el no dejarse de congregar. Por eso nuestro Dios nos dice claramente en su palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Se sabe que este es un mandato bíblico? El de congregarse o no es una opción, hermano. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Aquellos cristianos que se oponen a congregarse con constancia son cristianos carnales. Son cristianos carnales. O cristianos que están resentidos con alguien de la iglesia. O simplemente cristianos cómodos, que no quieren hacer el más mínimo esfuerzo para buscar al Señor. Hermanos, Dios quiere que su pueblo se reúna el primer día de la semana para rendirle adoración, homenaje y alabanza a nuestro Dios. La adoración es el acto de tributar, reverenciar, dar homenaje a Dios. Eso es lo que quiere decir adoración. Y si saben que fuimos adquiridos por Dios para adorar al Señor, si saben que para esto fuimos adquiridos por Dios, hermanos, la adoración es una necesidad del Espíritu. Es por ello que una vez que conocemos a Jesucristo, nuestro espíritu anhela y se goza alabándole, adorándole. Dios nos ha creado para alabanza y gloria de su nombre. Que cuando el ser humano no adora a Cristo, se encontrará inmediatamente adorando a otra cosa. Porque fuimos hechos para adorar. Nosotros somos adoradores. Y si no adoramos al Señor, nos encontraremos adorando otras cosas aquí en el mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? La palabra de Dios en Efesios 1:12 nos dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Fuimos creados por Dios para alabarle y darle honor y gloria a su nombre. No fuimos creados para tener una vida de placer y comodidad aquí en la tierra, o para tener la mejor versión reciente del iPhone, o tener el carro último modelo. No fuimos creados para estar a la moda, claro que no. Fuimos creados para Dios, para la alabanza de su nombre y de su gloria. Pero hay veces que queremos vivir y disfrutar
Hay veces que queremos comer y beber, viajar y hacer 10,000 cosas mientras vivimos. Y no nos damos cuenta que cuando dejamos de lado a Dios, estamos desperdiciando nuestra vida. Porque no aprovechamos el propósito por el cual estamos aquí. Hermanos, nosotros fracasamos al no darle a nuestro Dios la alabanza de la gloria de su nombre. Fracasamos. Una cosa que yo me arrepiento es de no haberle conocido antes en mi vida. No hubiera fracasado como lo hice. Algo bien importante que debemos recordar, hermanos, algo bien importante que debemos recordar es que Dios no puede ser adorado por un pueblo que no conoce su palabra, Dios no puede ser adorado por un pueblo que no conoce su palabra. La iglesia depende de la palabra de Dios. La iglesia depende de la palabra de Dios. Esto es otro de los propósitos de la iglesia por el cual fue adquirida por Dios, que es conocer y dar a conocer su palabra. Nosotros conocemos la palabra de Dios y también la damos a conocer a aquellos que aún todavía no la conocen. Por eso la escritura debe ser nuestra norma y el alimento en la predicación en la iglesia. ¿Por qué la importancia que la iglesia da a la palabra de Dios se refleja en la vida de los creyentes? La importancia que la iglesia da a la palabra de Dios se refleja en la vida de los creyentes. Si la iglesia está creciendo en madurez y semejanza a Cristo, si los miembros de la iglesia están creciendo para parecerse cada vez más a Jesús, entonces quiere decir que en esa iglesia se está predicando la palabra de Dios y se está poniendo por obra. Que si queremos cimentar a nuestros miembros, debemos cimentarlos en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Una iglesia sana se construye sobre la palabra de Dios con el propósito de parecernos más al Hijo de Dios para la gloria de Él. Hermanos, no podemos construir la iglesia sobre ningún otro fundamento, que no sea la palabra de Dios. No podemos construir los fundamentos de la iglesia en algo más que no sea la palabra de Dios. El crecimiento que viene por otra cosa que no sea la palabra de Dios no es duradero, ni glorifica a Dios. En la actualidad, hay iglesias, por ejemplo, que tienden a construir sus fundamentos, por ejemplo, en los grandes grupos de alabanzas, o en los diferentes tipos de actividades que se llevan en esas iglesias, que no tienen ningún beneficio espiritual. ¿No saben que el único medio que Dios ha provisto para la edificación de la iglesia es la enseñanza de su palabra, con el propósito para que los miembros de las iglesias sean edificados y vayan creciendo en madurez hasta llegar a la estatura de Cristo, que es el varón perfecto? Es así como los apóstoles establecieron la formación de la primera iglesia, Es así como los apóstoles formaron la primera iglesia en la base de la palabra de Cristo Jesús. Lo podemos ver en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Si gusta, puede acompañarme ahí. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos,
Una iglesia donde no se predica todo el consejo de Dios es una iglesia que corre el riesgo de no crecer de forma saludable. Donde no hay palabra en esa iglesia corre el riesgo de no crecer saludablemente. Por esta razón, la iglesia del primer siglo, en la cual estaba gobernada por los apóstoles, entendía claramente su propósito, que perseveraban en la doctrina. Fíjese que los apóstoles estaban tan ocupados en enseñar y edificar la iglesia que no andaban buscando otras cosas en que ocuparse. Los apóstoles, los verdaderos apóstoles, estaban ocupados en enseñar y en edificar la iglesia, que no estaban ocupados en otras cosas. Los apóstoles entendían claramente cuál era su rol dentro de la iglesia. Asimismo, el predicador o el líder de la iglesia, de cualquier iglesia, tiene un llamado específico de Dios. Tiene un llamado específico de Dios, y es la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra. Por esta razón, muchas iglesias están sin dirección. Están sin dirección. Hay veces que el pastor hace la limpieza, acomoda las sillas, dirige la alabanza, recoge la ofrenda, anda en otras actividades y pierde el tiempo en un montón de cosas a las que Dios no lo llamó, no le llamó. Que cuando termina con todas estas tareas, ya no le queda tiempo de preparar el sermón para el domingo. Entonces viene y se dedica a entretener la iglesia, porque no tiene que enseñarles, porque no hay preparación previa. Acompáñame a Hechos, capítulo 6, versículos 2 al 4, por favor. Dice la palabra de Dios: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dicen los discípulos: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el ministerio de la palabra. Aquí los 12 convocan a toda la iglesia a una reunión general para discutir un asunto materialista de cómo servir las mesas, que se refiere a la distribución de las ofrendas destinadas a las viudas. Los apóstoles dijeron: necesitamos un grupo de personas para que se encarguen de este ministerio. Y es que, hermanos, los guías espirituales de las iglesias no deben estar ocupados en otros asuntos, más que enseñar y predicar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué digo esto? Porque existe la tendencia en algunas iglesias de que los líderes asuman todas las funciones y actividades de las iglesias, descuidando la enseñanza de la palabra de Dios. Que si los apóstoles hubieran invertido mucho tiempo preocupándose por el bienestar de las viudas, su misión de llevar la palabra a los no creyentes y su misión de enseñar a la iglesia se hubiera visto seriamente afectado. Su misión se hubiera visto seriamente afectada. Porque una congregación poco instruida en la palabra
genera un infantilismo espiritual. Infantilismo espiritual, en la que los creyentes son fácilmente llevados de un lado para otro por todo viento de doctrina. Hermanos, el propósito de Dios es que la iglesia llegue a la madurez espiritual, de que nosotros lleguemos a la madurez espiritual y pasar de ser niños fluctuantes a hombres establecidos espiritualmente. Y la única manera correcta de edificar la iglesia es predicando la palabra de Dios. Predicando la palabra de Dios. Esa era la demanda que Pablo le hacía a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 1 al 2. Le dice Pablo a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, en el púlpito de la iglesia solo debe estar presente la palabra. En el púlpito de la iglesia, en cualquier púlpito de las iglesias, solamente debe estar la palabra de Dios. Pero últimamente los púlpitos se han vuelto escenarios cómicos. Porque solamente la palabra tiene el poder para actuar en la vida del creyente. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para cambiar vidas. No hay otra cosa más. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, el ministro debe proveer la verdadera leche espiritual para un verdadero crecimiento. Como dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Desead como niños la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, ¿se sabe que hay doctrinas y prácticas extrañas en las iglesias que no tienen base en la palabra de Dios? Y si nos paramos en ellas, nos vamos a desviar también del camino. Mateo 15, del 8 al 9. Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, dice el Señor, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Le dice el Señor, me honran con doctrinas y mandamientos de hombres. Hoy, últimamente, los líderes en las iglesias han inventado tantas doctrinas de hombres y las imponen a sus miembros como si fueran de Dios. Las imponen como si fueran de Dios. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice la Biblia que aquellos que siguen las doctrinas de demonios apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe.
¿Cuántos hermanos no han apostatado de la fe? Porque jamás escucharon una sana doctrina, sino doctrinas de demonios. Apostatar significa abandonar la fe, volver atrás, darle la espalda a Dios. Por eso, hermanos, es importante prestar atención qué doctrina estamos escuchando. ¿Qué doctrina se predica en tu iglesia? ¿Qué doctrina se está predicando en el púlpito? Este es un asunto muy serio, Si aquí no se predica la sana doctrina, pues tarde o temprano vamos a apostatar de la fe. Tarde o temprano. 1 Timoteo 4:1 dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, ¿sabe cómo se difunden las falsas doctrinas? ¿Sabe cómo se difunden? Se difunden a través de los falsos maestros que escucharon a espíritus engañadores. Estos falsos maestros pueden ser amables, encantadores, elocuentes, persuasivos, pero son hipócritas y mentirosos, porque no reciben su mensaje del Espíritu Santo. Más bien ellos escupen las sugerencias de los espíritus malignos, cuya labor es desviar a las personas, desviar a la iglesia. Por eso es importante que seamos instruidos en la palabra, para que nuestra fe esté bien cimentada y no seamos desviados fácilmente hacia otras doctrinas que no son bíblicas. Primera de Juan 4:1 dice que probemos a los espíritus. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es verdad que nosotros no podemos ver los espíritus, pero sí podemos distinguirlos, sí los podemos probar. ¿Cómo? Por las enseñanzas que se están dando desde el púlpito. Cada enseñanza debe ser verificada a la luz de la palabra. Que si no hay contenido bíblico, pues no va a ser de provecho para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia dice que el predicador que es conforme a Dios solo predica la palabra y la enseña como doctrina. No enseña otra cosa más que la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, hay hombres que cambian el amor a Dios por el amor al poder y la autoridad, y enseñan una doctrina diferente a la doctrina de los apóstoles. Hermanos, ya la iglesia ha sido plagada con doctrinas falsas, profetas falsos, maestros falsos, apóstoles falsos. Una congregación sin enseñanza doctrinal se convierte en un grupo de infantiles, niños en Cristo, que son fácilmente llevados de un lado a otro por cualquier viento de doctrina. Como dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, el deber de un líder, pastor o predicador en las iglesias es entregar el mensaje como tal y no cambiarlo. El deber de un líder o pastor es entregar el mensaje como tal y no cambiarlo. Porque lo que creemos afecta a lo que hacemos. Lo que creemos y de cómo pensamos es cómo vamos a actuar. Por eso es muy importante una sana doctrina, hermanos. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Primera de Pedro 2:9. Dice allí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Dios escogió a la iglesia para ser santa, apartada del resto de la población del mundo, para ser un pueblo de Dios. Dios nos escogió en Cristo para que caminemos con Él en oración, en alabanza y adoración, con un corazón rendido, humilde y reverente a nuestro Señor. Se sabe que la bendición más grande recibida por parte de Dios no es la bendición material, No es la bendición material la más grande bendición recibida por Dios, sino el haber sido escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos primero para salvación y luego para ser de bendición a todas las demás personas de la tierra. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cuando dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, quiere decir que tenemos una misión. Tenemos una misión de ser adoradores del Dios vivo, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Hermanos, toda la iglesia hemos sido llamados para llevar la palabra, Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos cambió la vida y que puede hacer lo mismo con todos y cada uno de los que hoy allá fuera están caminando sin Cristo. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, tú eres el instrumento que Dios quiere usar, Tú has sido llamado para anunciar sus virtudes. Tú has sido llamado por Dios para ser de bendición al mundo. Tú has sido llamada hoy. ¿Aceptas el llamado o lo desprecias? Hermano, hermana, si quizá no estás haciendo caso al llamado de Dios, este es el momento. No desperdicies esta oportunidad que Dios te da hoy. Dios te escogió no por tus méritos, sino a causa de su misericordia. Dios te escogió no por tus obras, sino porque su amor es eterno. Amigo y hermano, usted que está escuchando este mensaje, tienes que tener bien claro que usted es muy valioso para Dios. Usted es muy valiosa para Dios. Y no importa lo que el mundo diga de usted, mejor crea lo que Dios dice de usted, que es algo muy distinto. Y que aquí está la clave, creer lo que Dios dice de usted. De que creas y tengas la convicción y la certeza y la fe que para Dios tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo adquirido por Dios,
Tú has sido llamado, has sido llamada para salir de las tinieblas. Has sido llamado a su luz admirable. Pero es tu decisión. Tú lo aceptas o lo desprecias. Primera de Corintios 1, 27 al 29 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, Dios mismo ha escogido manifestar su poder a través de los débiles. Dios mismo ha escogido manifestar su poder a través de los débiles, para que no haya duda de quién deba recibir la gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor de toda gloria, Padre. Una vez más te damos las gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Somos una iglesia, Señor, necesitada de ti, Padre. Somos una iglesia, Señor, necesitada de tu palabra, mi Dios. Queremos tener fundamentos firmes, fundamentos sólidos, que cuando venga la tormenta, que no nos pueda mover, Señor. Por eso necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos instruya, que nos guíe, que nos haga entender tu palabra, Señor. De ti proviene la sabiduría, Señor, no del hombre, Padre. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, Padre, y el entendimiento de tu palabra, Señor, para que así podamos servirte, Señor, de una manera más eficaz. Padre, no dependemos de nuestras propias fuerzas. Dependemos de tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Danos tu palabra, Señor. Danos un corazón decidido, Señor, a seguirte. Dígale ahí, mi hermano, amigo y hermano, dígale: yo te seguiré, Señor. Yo te seguiré, Jesús. Dame fuerzas. Dame fuerzas. Dame de tu espíritu. Quiero seguirte. No lo quiero hacer en mis propias fuerzas. Quiero hacerlo en el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Yo quiero seguirte, Señor. Quiero seguirte, Señor, hasta el día que tú me llames a tu presencia. Y que me digas: buen siervo fiel, entra a la presencia de tu Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice tu iglesia, Padre. Te damos las gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano.